esta señal tiene un significado profundo. Más adelante el pueblo de Israel se le llama nación santa. En Éxodo 19, versículo 6, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto nos empieza a dar pistas que este pacto se empieza a cumplir más adelante y que nosotros ahora, entendiendo ya el contexto general de la Biblia, entendemos que nosotros somos todos sacerdotes en el Señor. Somos una nación santa, una nación consagrada al Señor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es de verdad que un honor para mí poder estar en esta parte del Génesis. Es una parte bien crucial y bien importante para lo que va a ser el desarrollo de toda la historia de la Biblia y de toda la narrativa histórica que nosotros, sobre todo ahora, estamos viviendo. Quisiera, antes de comenzar, hacer una pequeña reflexión acerca de lo que estamos viviendo como iglesia. Ahora mismo hemos estado celebrando bodas, hemos estado festejando varias parejas que se han comprometido y han hecho ese pacto matrimonial para casarse. Por alguna razón, no sabemos cuál, es, digamos, un récord para la iglesia, tantas bodas seguidas. Pero nos alegra mucho de que los jóvenes de esta iglesia estén tomando ese compromiso que mucha gente ahora evita. Un compromiso creado y diseñado por el Señor. Pero este compromiso tiene algo, tiene una señal que nos hace considerar lo que vamos a estudiar esta mañana. Este compromiso trae por sí una alianza o un anillo que tiene que ver con ese símbolo de lo que representa el matrimonio. Nosotros en nuestra cultura, cuando nos casamos o antes de casarnos, hacemos un anillo de compromiso. Mucha gente utiliza este anillo para mostrar que han hecho un compromiso con su futura esposa y luego cuando adquieren ese compromiso total o lo consagran o lo consuman después de haberse casado por iglesia y por el civil, entonces llevan este anillo por el resto de sus vidas para mostrar que esta es la señal de que le pertenezco a una mujer y una mujer es dueña de un hombre, le pertenece a ese hombre. Y esa es la señal que utilizamos cuando nos casamos en este pacto matrimonial. Y tiene mucho que ver, y ahora vamos a estar estudiando las diferencias, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Les quiero invitar a que me acompañen a Génesis capítulo 17, del versículo 9 al 14, y luego vamos a saltar del versículo 22 y 27. Génesis 17, del 9 al 14, y luego saltamos al versículo 22 al 27. Se titula La circuncisión como señal del pacto. Dice así: dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier otro extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Versículo 22. Cuando terminó de hablar con él,
Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Todopoderoso, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos apunta a algo mejor. Ayúdanos, Señor, esta mañana, esta tarde, a poder entender qué significaba esta señal del pacto y qué tiene que ver con nosotros ahora en estos tiempos que estamos esperando tu venida. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender y que tu Espíritu Santo también nos redarguya de pecado. Y si todavía no hemos reconocido que tú eres nuestro Señor y Salvador, Señor, ayuda a que el Espíritu Santo cambie esos corazones de carne, de piedra por corazones de carne. Gracias, Señor, y estas cosas te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, para los que toman nota, hoy vamos a estar repasando este texto considerando 5 puntos. El primer punto se llama la señal sangrienta del pacto de Abraham. El segundo, el cual vamos a considerar rápidamente, el octavo día como la nueva creación. Tercer punto, el quebrantamiento del pacto. El cuarto punto, la obediencia de Abraham. Y el quinto punto, la verdadera circuncisión. Todo esto nos va a ir llevando al último punto, que será lo que nosotros tenemos que comprender, y vamos de esta manera a aplicar este texto a lo que nosotros tenemos que considerar de este antiguo pacto. Antes de comenzar estos puntos, quisiera primeramente destacar la importancia del estudio del reino de Dios a través de los pactos. Y en este mensaje encontraremos varios tesoros que nos revelan la forma de actuar de nuestro Dios y cómo Él ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo todas las promesas que Él le ha hecho a sus escogidos en la historia. Y antes de entrar de lleno a la circuncisión como la señal del pacto, tenemos que comprender el contexto histórico donde se encontraba Abraham. En estos tiempos, la circuncisión, una de las cosas que la cultura lo utilizaba, era para hacer esa transición entre la pubertad de un niño a su tiempo viril, al tiempo en donde podía procrear hijos. Sin embargo, tenemos que sacar el significado que es más relevante en la cultura con lo que vivía el pueblo de Egipto. Porque Egipto, más adelante, vamos a ver que va a tener una relación especial con el pueblo de Israel. Y para Egipto, la circuncisión, ellos practicaban un tipo de circuncisión que significaba que cada sacerdote que se iba a dedicar o a consagrar a sus dioses, con D minúscula, a sus dioses, tenían que ser circuncidados. Y al ser circuncidados, ellos mostraban que estaban apartados para sus dioses. Entonces el Señor estaba de alguna manera utilizando la cultura para que Abraham y su pueblo pudiese comprender que la circuncisión iba a mostrar que el pueblo de Israel, que Abraham y su descendencia le pertenecían al Señor. Más adelante en Éxodo 4:22 entendemos esto cuando dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Para los que no saben qué es la circuncisión es un proceso donde se elimina o se corta el extremo del prepucio del aparato reproductor masculino. Esto es una señal sangrienta que tenía una representación importante y más adelante lo vamos a ver.
De esta manera, cuando Abraham se circuncidó y circuncidó a toda su familia, estaba recibiendo un mandato o una señal física externa. Y esta señal era el resultado o lo que iba a convertirse en Abraham como la pertenencia en el pacto de Dios. De esta manera, Abraham estaba mostrando, o mejor dicho, Dios estaba señalando o marcando a Abraham y a toda la descendencia como sus hijos. Un ejemplo, como estuvimos hablando en la introducción, es los anillos de compromiso, los anillos de boda. El anillo simboliza que la persona está casada. Y no solamente que está casada, sino que se supone que la persona tiene ciertos compromisos o votos que hace cuando se casa. Sabemos que ahora estos compromisos cada vez están siendo más endebles, lamentablemente. Pero lo que Dios estableció en el matrimonio es que el matrimonio sea hasta la muerte y que hay compromisos tanto del marido y de la esposa que hay que cumplir. Por eso aquí cuando el pastor casaba a las parejas este año, hacían una serie de votos donde se comprometían con su pareja. Entonces, este compromiso es el compromiso que Dios estaba haciendo con Abraham y con su descendencia, con su pueblo. En este tiempo tenemos una sociedad en decadencia que no respeta los símbolos ni las señales. Esta era una señal sangrienta. Y esta señal era una señal en donde Dios estaba marcando a su pueblo que le pertenecía. Ahora, a diferencia de estos pactos que nosotros hacemos en la actualidad, este pacto es un pacto unilateral. Cuando nosotros nos vamos a casar, primero tenemos que enamorarnos, luego tenemos que hacer el proceso de enamoramiento a la otra persona y tomamos ciertas decisiones y compromisos dentro del matrimonio. Y esto es bilateral, son dos personas las que hacen este compromiso. Pero en este pacto que Dios hace con Abraham en el capítulo 15 es unilateral. Es decir, Dios es el único que coloca las condiciones y además Él hace que estas condiciones se cumplan. Estos pactos que ahora se están haciendo en muchas iglesias, malentendiendo que Dios hace pactos unilaterales, están llevando a congregaciones enteras a hacer pactos con Dios cuando Dios no lo ha mandado. Y hacen pactos tratando de mover la voluntad de Dios a sus propios deseos y sus intereses, ignorando que Dios ya hizo un pacto con su pueblo. Y es un pacto que lo comenzó con Abraham y hasta que Cristo venga, ese pacto, nosotros estamos en esa comunidad de pacto. Cuando usted escuche por ahí a un hombre decir, voy a pactar con Dios una cantidad de dinero, o yo he pactado con Dios, o yo, y siempre comienza por un yo, crea que Dios no está ahí, porque ya Dios hizo un pacto con su pueblo. Hay una definición que ayuda mucho a entender la importancia de que Dios es el que hace los pactos con su pueblo. Hay una definición que nos da el hermano Gruden y lo define como un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. Y quiero resaltar, divinamente impuesto. Dios es tan maravilloso que Él hizo un pacto unilateral con Abraham y Él no solamente se hace responsable de su parte, sino también de mantener la fe de Abraham y que Abraham pueda cumplir su parte. Esta semana estuvimos considerando el capítulo 15 y una de las formas que había en esa época para firmar un pacto era romper un animal en dos, dividirlo, y las personas que se iban a comprometer en este pacto tenían que caminar por todo el medio, y esto simbolizaba que si una de las personas no cumplía con este pacto, iban a ser cortados por la mitad como ese animal.
Lo más impresionante es que en el capítulo 15, versículo 17, Dios está caminando por medio de este animal para mostrarle a Abraham que él iba a hacer cumplir sus promesas y su pacto. Esto fue lo que Dios hizo. Y al mismo tiempo, luego en el capítulo 11, Él le envía a Abraham esta señal del pacto. Y le dice, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. Ahora, esta señal tiene un significado profundo. Más adelante el pueblo de Israel se le llama nación santa. En Éxodo 19, versículo 6, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto nos empieza a dar pistas que este pacto se empieza a cumplir más adelante y que nosotros ahora, entendiendo ya el contexto general de la Biblia, entendemos que nosotros somos todos sacerdotes en el Señor. Somos una nación santa, una nación consagrada al Señor. ¿Y por qué debía ser esta señal y por qué la señal tenía que ser una señal sangrienta? Todas las cosas, dice la palabra, eran purificadas a través de la sangre según la ley. Cuando entendemos que todas las cosas son purificadas a través de la sangre, empezamos a pensar en lo que viene más adelante. Y obviamente nosotros lo entendemos ya que vimos la muerte de Cristo, una muerte sangrienta. Esta sangre, solamente en representación, nos está apuntando a algo mejor. Nos está apuntando a la muerte vicaria de Cristo, a la sangre derramada de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Era necesario que alguien muriese para santificarnos y para limpiarnos de nuestros pecados. Ahora, por este segundo punto vamos a pasar rápidamente. El octavo día como la nueva creación. Hay muchos que piensan, muchos eruditos que piensan que este octavo día tiene un significado importante. Y lo dicen porque entienden el relato de Génesis. Cuando Génesis empieza a Dios a crear el mundo, lo crea en 6 días. El séptimo día Él descansa y por alguna razón el octavo día se establece como la señal, como el día que cada niño tenía que ser circuncidado. Entonces esto nos hace pensar o creer que esta indicación es para que nosotros sepamos que en Abraham el Señor estaba levantando una nueva creación. Una nueva creación que más adelante, cuando nosotros seamos glorificados, vamos a ver la glorificación y la perfección de esta nueva creación. Pero ya estamos viviendo dentro de este pacto y dentro de estas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Más adelante, como hablamos anteriormente, sabemos que el Señor escribió todas las características de este pacto. No se le escapó nada. Y cuando el Señor hace este pacto, le hace una advertencia a Abraham. Y le dice en el versículo 14, pero el que no se circuncide, esta persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado el pacto de Dios. El Señor detalla su pacto con consecuencias eternas para el que no siga las instrucciones de su pacto. Hasta el momento, hermanos, el Señor está haciendo un pacto unilateral con una persona a la altura del capítulo 17 que no había sido impecable en su vida. En el recorrer de estas predicaciones vimos cómo Abraham mentía por conveniencia y vimos cómo él, de alguna manera, le faltaba a esa obediencia que él tenía que tener en el Señor. Sin embargo, el Señor está confirmando su pacto, diciéndole, yo soy el que me voy a encargar de hacer cumplir el pacto, no eres tú. Esto es una muestra de cómo el Señor había predestinado por su soberana voluntad salvar a Abraham y a sus escogidos.
Por eso, Él se compromete a cumplir el pacto y después que todavía Abraham ni siquiera había recibido la promesa de su hijo, Abraham todavía fue y circuncidó a todo su pueblo. Abraham confiaba en el Señor. Abraham tenía la fe en el Señor. Y no es fácil, hermanos. No sé si ustedes en algún momento de su vida, cuando van a castigar a sus hijos, piensan en si el castigo es demasiado severo, que muchas veces nos puede doler más a nosotros que a nuestros hijos. Y antes de castigar o hacerle una advertencia, pensamos bien si es demasiado severo y tendemos a ser un poco misericordiosos con nuestros hijos. Imagínense Dios sabiendo que nosotros no podríamos cumplir con Él. Él inmediatamente se responsabiliza también por nosotros. Y por eso el Señor preserva a sus santos y predestina a sus escogidos, porque Él sabe que nosotros no vamos a poder cumplir sus mandatos y su ley. Abraham le creyó a Dios y por eso le obedeció. Ahora, vamos a considerar esta obediencia que tuvo Abraham con el Señor. Cuando avanzamos al versículo 22 en adelante, después que Dios ascendió y dejó a Abraham, vemos la inmediata obediencia de Abraham. A pesar de que Abraham todavía no había recibido la promesa que le había hecho Dios, no era el momento, Abraham estaba obedeciendo a Dios ese mismo instante y circuncidó a todos los extranjeros, a los siervos nacidos a su casa y a Ismael. Ismael es ese hijo que él tuvo cuando le faltó la fe de que Dios iba a cumplir su promesa en él. Y él tuvo un hijo con Agar, su sierva, tratando de hacer cumplir una promesa que ya Dios le había hecho. Y en ese momento estaba Abraham circuncidando a Ismael cuando apenas tenía 13 años. Yo no sé si usted conoce a una persona que cuando comienza algo normalmente no lo termina. Que cuando empieza a emprender un negocio o alguna situación, cuando ven que los resultados no son rápidos e inmediatos, se dan por vencidos. Y esto ocurre en muchas áreas de nuestra vida. Ocurre en nuestra relación matrimonial, cuando nosotros queremos mejorar nuestra relación y no podemos y nos rendimos y nos resignamos. Ocurre cuando trabajamos, cuando emprendemos algo, cuando estudiamos. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos porque queremos ver el resultado rápido. Y esta generación, sobre todo esta generación, se caracteriza por tener un apremio por el resultado, por la recompensa inmediata. En este momento, Abraham tenía 25 años esperando la promesa, pero seguía confiando en el Señor. Él seguía confiando en el Dios que le prometió un hijo. Y no es fácil decirlo, pero es difícil tener 99 años en este momento y creer que Dios le va a dar un hijo a Abraham. Imagínense que a esta altura Abraham ni siquiera tenía intimidad con Sara. Imagínense lo que sentiría Sara también, siendo una mujer anciana, esperando esta promesa del Señor. Sin embargo, como dice el versículo 25, como dice el versículo 23, él tomó a su hijo ese mismo día, el 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Él obedeció inmediatamente al Señor. Qué tremendo, qué tremendas enseñanzas nosotros podemos ver en esa fe de Abraham. Esto nos hace pensar también en aquellas personas que yo no sé si ustedes han conocido a alguien que
ha conocido el Evangelio e inmediatamente quieren hacer de todo en la iglesia. Conocieron a Jesús y al mismo día dicen, pero ¿cómo hago para bautizarme? ¿Qué tengo que hacer? Y esto nos lleva más allá a una historia que voy a mencionar rápidamente, que está en Hechos capítulo 8, versículo 34, donde Felipe inmediatamente le anuncia el Evangelio al eunuco y el eunuco le responde, ¿qué impide que yo sea bautizado? Apenas él recibió el impacto, y tiene mucho que ver con el libro que están leyendo los caballeros ahora, Asombrados por Dios, ese asombro de conocer el Evangelio, de conocer el Dios de los pactos, el Dios que hace más de 4,000 años hizo un pacto con Abraham, todavía está comprometido con ese pacto y lo va a cumplir hasta su día. El eunuco, cuando recibió el Evangelio, le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si usted cree con todo su corazón, y él respondió, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. E inmediatamente pararon el carruaje y fue bautizado. Así como el eunuco, esta señal, Abraham viene después que él colocara su fe en Dios. Y en este punto es importante el orden de los factores. Abraham primero creyó en Dios y después recibió la señal. El eunuco primero creyó en el Evangelio en su corazón y después quiso ser bautizado. Romanos 4:11 nos dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía cuando aún no era circuncidado, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que también ellos se les cuente como justicia. Abraham creía en el Señor antes de ser circuncidado. Y ahí se nos empieza a parecer a este nuevo pacto, que nosotros primero ponemos nuestra fe en Jesús. El bautismo no es algo que regenere al cristiano. El bautismo es un paso de obediencia por una regeneración que ya tuvimos interiormente. La señal de la circuncisión es una señal externa. Fue el sello de la justicia de la fe que ya Abraham tenía. En sí mismo, lo importante es la fe de Abraham, no la circuncisión. La fe de Abraham es interna, la circuncisión es externa. Ahora, hermano, esto nos lleva a este quinto punto, la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Se nos dio una nueva señal. Una señal que primero es interna y luego se manifiesta en el bautismo. En el antiguo pacto se entraba mediante el nacimiento físico. Todos los que nacían en el pueblo de Israel tenían esta señal del pacto. En el nuevo pacto se entra mediante el nacimiento espiritual. Ahora, la verdadera circuncisión es la del corazón. Como dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza de tal no procede de los hombres, sino de Dios. Y aquí es importante entender, porque este es uno de los versículos que es malentendido, que se cree que por la letra muchas veces, pero esta letra se refiere a la ley. La circuncisión real no es porque hayamos nacido en un hogar judío. Y yo creo que aquí es poco probable que haya uno descendiente de algún judío, sino la alabanza de tal no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión es la circuncisión del corazón. En estos tiempos se ha malinterpretado tanto esta señal y la diferencia entre los pactos y la continuidad de los pactos, que hay iglesias que están judaizando a los creyentes, mandándolos a circuncidarse, creyendo que todavía tenemos que circuncidarnos para pertenecer al pueblo de Israel. Hermanos, hay información sin límite ahora que tenemos las redes sociales, donde están vendiendo una campaña de que tenemos que hacernos parte del pueblo judío por medio de la circuncisión y de otras prácticas que tienen estos judaizantes. Esto es bien grave, hermanos, porque
nos aleja de la gracia de Dios y la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Nos aleja que no es mediante obra, no es mediante lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. No se trata de que nosotros tenemos que vivir una vida mostrando cosas. Eso lo hacían los fariseos, los que no creían en Jesús. Pero los que conocieron a Jesús, los que fueron asombrados por Dios, la señal es la fe. El bautismo es un paso de obediencia. Tenemos que hacerlo. Pero esto no significa que el bautismo en sí mismo haga algo o tenga una regeneración en el cristiano. Y esto es uno de los errores que tenemos en algunas iglesias, por ejemplo, la iglesia que cree en el bautismo de niños, que apenas el niño no tiene ni uso de razón ni conciencia, ya los están bautizando. Pero la realidad es que el bautismo es una señal de que ha habido una regeneración interior. Cuando el apóstol Pablo al mismo tiempo le dedica mucho tiempo a explicar que la circuncisión para nada aprovecha si no se guarda completamente la ley. La pregunta es, ¿quién puede guardar la ley? ¿Quién puede guardar completamente la ley? ¿Quién ha guardado completamente la ley? Solamente uno, y fue Cristo. Y cuando Cristo lo hizo, nos regaló su rectitud. Y con su rectitud nosotros somos justificados. No se trata de nosotros y nunca se va a tratar de nosotros. Cuando nosotros estamos ni pensando en nacer, cuando nuestros padres ni siquiera se habían casado, ya el Señor nos había escogido como hijos suyos. Este pacto fue algo que acordó la Trinidad en la eternidad, que nosotros algún día conoceremos. Pero este es un pacto que acordó la Trinidad hacer para salvarnos, por amor a nosotros, para su gloria. Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Jesucristo, un nuevo pacto. El profeta Jeremías lo profetizó en el capítulo 31, versículo 31, y esto tenemos que recordar que esto nos conecta a este pacto. Y dice así: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos la ley de Dios dentro de nuestro corazón y la queremos cumplir. El buen cristiano, el que realmente ha sido regenerado, tiene un deseo por cumplir todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. No es gravoso, no es cargoso. Cuando tuve un hermano que le dice, mira, pero es que yo de verdad que hay mucha normativa en la iglesia, hay muchas reglas que seguir. Esta persona no ha entendido el sacrificio de Cristo. No ha entendido que si no fuese por Cristo, nosotros estaríamos condenados al infierno. Ahora en este nuevo pacto, nosotros ya no nos alimentamos como se alimentaba el pueblo de Israel con maná del cielo. En este nuevo pacto nosotros nos alimentamos del pan de vida, del verdadero pan de vida que es Jesucristo. En este pacto no solamente tenemos una señal externa donde nosotros al bautizarnos mostramos que hemos confiado en el Señor, sino que también observamos la Santa Cena. Nosotros tenemos la comunión con nuestros hermanos en la Santa Cena. Este pacto es mucho mejor. El Señor ha cumplido cada una de sus promesas que iba a poner en nosotros corazones de carne, cumpliendo así la profecía de Ezequiel. Yo les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hermanos, si el mensaje del Evangelio no te conmueve las entrañas cada vez que lo escuchas, que quieres cada día encontrar más tesoros que están en esta palabra de Dios,
todavía tú no has sido regenerado. Preocúpate si no tienes ese anhelo por experimentar esta vida en Cristo, que nos trae una pasión por buscarlo, por cumplir sus mandamientos. Hay una diferencia, hermanos, en los que todavía no han sido circuncidados en su corazón, en los que todavía tienen una dura cerviz, un corazón de piedra, que todavía se resisten a poder reconocer que Cristo es el único que puede salvarnos. Ahora el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 6:4 el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Y dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hace un año, algo más de un año atrás, nuestro pastor Juan predicó este texto y no lo puedo olvidar, la importancia de entender de que nosotros hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado para tener una novedad de vida. Novedad de vida significa una vida nueva, una nueva vida. No es cierto que una persona que conozca el Evangelio, su vida no cambie y su forma de alabar al Señor no cambie. La vida en el Señor regenera todas las áreas de nuestra vida, todo. Al leer este texto podemos comprender cómo Dios se relaciona con su pueblo por medio de pactos y señales. Nos hacemos preguntas. ¿Y por qué tantas cosas? ¿Cómo puedo comprender yo lo que pasó antes? Bueno, hermanos, imagínense lo paciente que es el Señor. Que esta Biblia fue escrita alrededor de un tiempo de 1500 años para revelarnos a nosotros el carácter de Dios, para que nosotros podamos entender cómo Él se relaciona con su pueblo. Estos pactos es la manera que nosotros podemos comprender cómo Dios se acerca a nosotros. Y esa es la importancia de estudiarlo. Para terminar, quisiera hacer 3 aplicaciones a este texto. La primera, la verdadera circuncisión es la del corazón. En este sentido, podemos hacer nosotros, hermanos, muchas cosas externas. Podemos servir, podemos ayudar a otros, podemos llenarnos de obras, pero si nuestro corazón está endurecido, si no hemos sido realmente regenerados, no estamos camino a la santificación que Dios desea para su pueblo. Peor aún, no estamos dentro de este hermoso pacto que Dios tiene para sus escogidos. ¿Desde cuándo, hermano, tú no le dices al Señor que examine tu corazón, que examine tu vida, que te muestre que Él quiere que tú cambies en tu vida para agradarlo más a Él, para servirle más a Él? Con Cristo hemos muerto y hemos resucitado para una novedad de vida. Todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas. Todas las cosas, no algunas. Además, si estás aquí escuchando este mensaje y todavía no te has bautizado, si no has tomado ese paso de obediencia, si has puesto tu fe en Jesús, no esperes más para bautizarte. Esto es un paso de obediencia. No podemos ser como esas personas que cuando dicen que están en una relación de pareja y se les dice, ¿y por qué no se casan? Y la respuesta típica es que yo no necesito firmar ningún papel para mostrar mi amor. Pero si es solamente un pedazo de papel, ¿por qué no lo firmas? Porque realmente no hay un compromiso. Porque realmente no quieren entrar en una comunidad de pacto matrimonial. Porque sabemos que el pacto matrimonial es algo de mucha bendición y de mucho reto. Es una gran bendición casarse. Y si no se ha casado, sigan leyendo. Yo creo que en esta iglesia están leyendo mucho Cantar de los Cantares. Porque se están casando corriendo. Cásese. Es maravilloso casarse.
Es una vida que Dios desea para... Escuché pocos amén. Casarse es una bendición. Bautizarse es un compromiso que nosotros hacemos de vivir una vida diferente. Qué hermoso, hermanos, es tener la oportunidad de resetearse. Usted sabe lo bonito que uno, no sé si usted lo ha hecho alguna vez, que uno dice, quiero empezar de cero, quiero una nueva oportunidad, quiero, ¿cómo pudiese borrar el pasado? Bueno, esta es la oportunidad. Usted no puede cambiar el pasado. El pasado no nos va a doler cuando estemos en el cielo juntamente con Cristo. Definitivamente vamos a saber que las cosas malas que nos pasaron fueron cosas que nos llevaron a la santificación. Fue el propósito. Pero sí, hermanos, tenemos una oportunidad de hacer nuestras vidas nuevas, de confiar en el Señor, pedirle perdón en arrepentimiento y fe. Señor, perdóname por lo que he sido hasta ahora, pero de aquí en adelante quiero entregarme a ti y quiero vivir como tú quieres que yo viva. Hermanos, vale la pena desgastarse para el Señor. Vale la pena. En Él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Eso nos enseña Colosenses 2:1. En Él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, hemos sido circuncidados por Él en nuestros corazones. Y podemos confiar que Él nos ha sellado. Él ya nos ha marcado y nos santificará y nos preservará hasta el fin de los tiempos. El cristiano, hermano, puede tener su confianza en Cristo. Puede tener su confianza en Cristo. Y para los que todavía no han puesto su fe en Jesús, te invito a que no dejes pasar un día más sin recibirlo, sin entrar en comunión de pacto con Él. Este nuevo pacto para glorificar al único que es digno de adoración es nuestro Cristo. Y si ya has puesto tu fe en Jesús y no te has bautizado, bautízate. No hay más tiempo que esperar. Y de esa manera vas a poder tomar la Santa Cena con nuestros hermanos en comunión. Y créanme, es una bendición tomar el cuerpo que simboliza el cuerpo de Cristo, la galleta que utilizamos aquí, y el vino, que es un jugo que simboliza la sangre de Cristo. Es una bendición estar en comunión con Cristo. Puedes preguntarle a los hermanos que están aquí, ¿qué se siente, cómo se vive tener la confianza puesta en Jesús? Cristo no te promete una vida sin aflicciones en esta tierra. Si vemos ahora mismo lo que está pasando en Siria, han muerto más de 1000 cristianos por confesar que Cristo es su Señor. No estamos creyendo ni estamos predicando un evangelio que te va a ir bien. No sabemos. Lo que sí es seguro que vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero nos podemos refugiar en algo que dijo el Señor Jesucristo. Confiad, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que tiene el cristiano. Vamos a orar.